Muy buenos días a todas y todos. Junto al vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de comunicación que hemos sostenido acá. Agradecemos a los canales de televisión y a los demás medios de comunicación que se han sumado a esta transmisión voluntaria. ¿De qué se trata este espacio? Es un canal de información y difusión sobre los principales avances que hemos tenido en la última semana en la Convención Constitucional. Es también un espacio para explicar algunas de las normas más valiosas que hemos aprobado y que ya están en el borrador de la nueva Constitución. Esperamos hacerlo en un lenguaje simple para que todas y todos podamos comprender de qué se trata, por qué son tan relevantes para el país y, sobre todo, por qué son tan relevantes para las y los chilenos. Muchas de estas normas nos impactarán positivamente y marcarán un claro cambio respecto a la actual Constitución. De eso hablaremos hoy. Pero no será lo único. Vicepresidente, cuéntenos, por favor, qué más tendremos para hoy. Muy buenos días, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, tendremos más para aclarar algunas cosas y algunas informaciones erróneas que andan circulando y que generan confusión, muchas veces, desinformación en la ciudadanía, y porque no son exactas o porque algunas incluso son derechamente falsas. También vamos a contar cómo ha avanzado la Convención esta semana y sus comisiones y en sus plenos. Además, podremos adelantar qué es lo que se viene en los próximos días. Muchas gracias, vicepresidente. Entremos en materia. Hasta hoy tenemos más de 190 normas aprobadas que ya están en el borrador de la nueva Constitución. Esto significa que ya han completado todo el proceso de tramitación, el cual consideró revisiones y votaciones, tanto en la Comisión de Origen como en el Pleno. De todas estas normas aprobadas, tenemos algunas que son muy significativas y que marcan una clara diferencia respecto a la actual Constitución, la cual estamos mandatados a cambiar. Sin ir más lejos, esta semana dimos un gran paso al aprobar una norma que establece el siguiente artículo. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Esto marca un cambio y un avance muy relevante respecto a lo que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque permite ir dejando atrás el Estado subsidiario que hoy tenemos, el que solo participa en la economía cuando los privados no quieran o no pueden hacerlo. El Estado social y solidario implica, por lo tanto, que su rol ya no es secundario. Con esta norma, el Estado se propone como finalidad el fortalecimiento de servicios y asegurar derechos considerados esenciales para mantener una vida digna. Esto se concreta en la garantía de estándares mínimos de salud, de educación, de alimentación, entre otros, con una perspectiva de derechos basado en la dignidad, igualdad y no discriminación. Y así como esta, tenemos más normas que marcan un claro cambio respecto a la Constitución que tenemos hoy y que en otros casos potencian o fortalecen materias que ya existían. Veamos algunos ejemplos, vicepresidente, cuéntenos. Así es, Presidenta, gracias. También se aprobó con más de un 70% de apoyo una norma que establecía la libertad de religión, de cosmovisión y de conciencia. En ella se recoge la clásica libertad de culto presente en nuestra historia constitucional desde el 1925, pero se complementa también con elementos de la espiritualidad, desde una perspectiva también intercultural. Y así se explicita que esta libertad incluye una libertad de cosmovisión, de vivir conforme a la visión y poder integrar distintas formas de ver el mundo, la protección de las prácticas espirituales. Además, es una norma que conversa muy bien con el Estado laico, una norma que también se aprobó esta semana, pero que atiende a que el Estado laico no es un Estado que esconde la religión o que la invisibiliza en el mundo privado, sino más bien reconoce la espiritualidad de las personas y del ser humano. Y es por eso que se entiende que incluye la libertad de erigir templos, de mantener lugares de culto y de acceder a lugares sagrados, e incluso poder preservar objetos de cultos. Esta norma es muy relevante porque esta norma proviene de una propuesta que vino desde el mundo evangélico, que además se complementó con elementos que vienen de personas, desde otras religiones o cosmovisiones. Otra norma relevante que hemos aprobado es la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas.
Hay dos elementos que merecen ser destacados de la norma. Primero, se establece una protección en la libre iniciativa en materia económica, entendiendo que el emprendimiento ha sido y seguirá siendo un motor en la economía del país. Y el segundo elemento, muy relevante, tiene que ver con establecer con rango constitucional que la colusión es una práctica contraria al libre emprendimiento y mercado y, por lo tanto, contraria al interés de la sociedad en general. Todas y todos recordamos muy bien las colusiones de grandes empresas que han afectado principalmente a las y los consumidores. Solo por mencionar algunos ejemplos, recordemos la colusión de las farmacias, de los pollos o del papel confort, que tanta indignación causaron. De esta manera, la norma que aprobamos avanza en el contenido del derecho que ya tiene la Constitución vigente, pero haciéndose cargo de las colusiones, lo que sin duda es de gran interés para la ciudadanía. Otro cambio para mejor. Así es, se aprobó también con más del 70% de apoyo que el Estado chileno reconoce y protege a las familias. Sí, las familias, en plural, dejando atrás la etapa de discriminación donde entendíamos un único modelo de familia, entendiendo que existen distintas formas de expresiones en la vida familiar, no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos como estábamos acostumbrados a entender la familia heterosexual. Porque sabemos que en Chile existen familias con formas distintas, algunos con abuelos y abuelas que crían nietos, otros con parejas algunas veces del mismo sexo, otros de padres o madres separados que crían un niño o una niña adolescente. Ninguna forma de familia debe ser discriminada porque hogares diversos existen. Y hoy, con esta propuesta, estamos reconociendo la dignidad de todas estas familias. Muchas gracias, vicepresidente. A medida que avanza nuestro trabajo constituyente, hemos visto cómo aumenta la información de la Convención. Sin embargo, lamentablemente, también hemos visto cómo aumentan las informaciones parciales, inexactas, confusas, erróneas, que inducen a engaño u otras derechamente falsas. Por eso, también usaremos este espacio para aclarar algunas de estas informaciones erróneas que andan circulando. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, que se habría prohibido la subcontratación o los contratos a honorario en la Constitución. Esto no es cierto porque esa norma no ha sido vista ni aprobada por el Pleno. Hubo un artículo sobre protección del trabajo y derecho al trabajo decente que se aprobó en particular en la Comisión de Derechos Fundamentales la semana pasada, pero esa norma ahora deberá ser vista por el Pleno y se tendrá que votar en general y en particular. Eso no ha ocurrido. Y en realidad, lo que se aprobó es que terminar con las prácticas que buscan encubrir las relaciones propias de trabajo dependiente mediante un contrato a honorarios. Así es. Otro ejemplo que podemos mencionar se refiere a los sistemas de justicia. Se ha dicho que tendríamos varios sistemas de justicia y que los pueblos originarios tendrían un sistema aparte a todos los chilenos y chilenas, y que esto podría constituir un privilegio. Esto no es así, no es un privilegio para los pueblos indígenas, sino que lo que hace la norma aprobada es establecer una posibilidad de considerar un respeto de las propias formas de resolver los problemas de estos pueblos y con un acceso a la justicia con pleno respeto de los derechos humanos. Además, la misma norma establece límites claros a dichos sistemas de justicia, estableciendo el respeto de los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución y los tratados actualmente vigentes y suscritos por Chile. Además, se establece en esta misma norma que la última palabra para resolver conflictos la tendrá la Corte Suprema. Muchas gracias, vicepresidente. Como pueden ver, la Convención sigue generando mucha información que a veces es difícil de seguir, procesar y aterrizar para que todas y todos podamos comprender su valor e importancia. Nos acercamos cada vez más al plazo para conocer el total de las normas que serán parte del proyecto constitucional que presentamos a las y los chilenos. Y pese a todo lo que se pueda decir, estamos avanzando. Como ya vimos, esta semana han ingresado al proyecto constitucional normas que son esenciales para comprender los cambios que esperamos como país. Así es, redefiniremos el rol del Estado, que deja de tener un rol subsidiario, donde los privados se hacen cargo de las prestaciones y de los derechos sociales, para transformarlo en un Estado social, asumiendo el deber de asegurar nuestros derechos de manera solidaria,
democrática, plurinacional y en sintonía con la naturaleza para todos y todas, sin perder nuestras tradiciones, reconociendo nuestros emblemas nacionales como la bandera, el himno y el escudo, y también entrando en armonía con respetar emblemas que pertenecen a los pueblos originarios o que lo identifican con sus naciones. Las normas y las discusiones avanzan de manera rápida, de manera amplia, considerando las amplias mayorías y resolviendo materias para llegar a la mejor propuesta de texto constitucional. Todo esto gracias a la confianza que nos ha dado millones de personas que eligieron a sus representantes en esta Convención Constitucional para trabajar en este desafío. Estos avances cada vez son más claros y podemos entregar más tranquilidad a la ciudadanía. Se nos vienen temas de gran interés para las personas en las próximas semanas, donde discutiremos temas de derechos sociales, como la vivienda, el acceso al agua, el derecho a la seguridad social, a la educación, a la salud. Pero cada una de estas normas debe cumplir algunas etapas antes de pasar al borrador de la nueva Constitución. Por eso, reiteramos el llamado que hemos hecho siempre: informarse de manera responsable, siempre chequear la información y sus fuentes, no creer todo lo que se dice y estar alerta con algunas afirmaciones que podrían desinformar o confundir. Muchas gracias a todas y a todos, y nuevamente muchas gracias a los canales de televisión y a los demás medios que se sumaron en esta transmisión conjunta. Ahora damos paso a las preguntas de la prensa. Les pedimos, por favor, que puedan decir su nombre y el medio al que pertenecen al hacer la pregunta, para que la ciudadanía también pueda conocer a quienes participan de este espacio. Buenos días, presidenta, vicepresidente. Por aquí, Paul Foller, de Radio Pauta. Ya está en desarrollo el debate del sistema político. Algunos han dicho que hoy día se juega gran parte del proceso constituyente, ya sea su éxito o fracaso. Me gustaría saber qué lectura hacen de la votación de hoy día y cuáles son también sus expectativas. Efectivamente, hoy se juega lo que pudiéramos entender como el cerebro de una Constitución, que es quien tendrá después que hacerse cargo de materializar los derechos sociales y otras cuestiones que estén en la Constitución. Sin embargo, yo no diría que se juega hoy. Hoy tenemos un pleno muy importante, donde se van a votar estas normas, algunas pasarán a ser parte del texto constitucional y las normas que no logren el apoyo suficiente volverán a la comisión para formular una segunda propuesta. Tenemos que estar muy atentos, pero saber y tener presente que este proceso es semicircular y por eso es natural que en algunas ocasiones las normas se aprueben y lleguen al texto constitucional y en otras ocasiones las normas se rechacen para reformular nuevas propuestas. Presidenta, vicepresidente, buenas tardes. Belén Pellegrini de La Neta por acá. Les quería preguntar sobre la salida territorial de Antofagasta. ¿Cuáles son los objetivos? Y sabemos que se han llevado a cabo algunas reuniones esta semana. Saber si ya hay alguna programación para adelantarnos a nosotros y también a la ciudadanía. Muchas gracias, Belén, por la pregunta. Efectivamente, se sigue trabajando las unidades administrativas de la Convención respecto a la salida de la planificación. El objetivo de la salida es poder seguir descentralizando y llevando la Convención Constitucional a los distintos territorios. Teníamos en un inicio propuestas de salir más veces, pero por los tiempos acotados que tenemos solamente vamos a conservar Biobío y ahora Antofagasta, así que esperamos allá constituir la Comisión de Armonización y poder visitar la mayor cantidad de territorios para mostrar ya en esa fecha vamos a tener el borrador de la Constitución y darlo a conocer a las personas de la región de Antofagasta. Otro elemento relevante es que muchas veces se nos dice, bueno, ¿por qué salir? Y yo me pregunto, ¿tenemos que tener una razón para trabajar fuera de Santiago? Y yo considero que el mismo trabajo que estamos haciendo en este edificio debemos acostumbrarnos a que esto pueda ser hecho más cerca de las personas, saliendo de Santiago, y espero que esto sea solo uno de los primeros pasos que nos ayuden a avanzar hacia un Estado más descentralizado. Presidenta, vicepresidente, muy buenos días. Cecilia Román de EMOL por acá. Quiero saber, entendiendo que falta poco para que termine este proceso y que una vez que termine el proceso la convención se va a disolver, ustedes no van a contar con más recursos ni con ningún estatuto de convencionales, ¿cómo van a abordar ese periodo entre el 4 de julio, 5 de julio hasta el plebiscito de salida? ¿Si hay algún llamado que ustedes pueden hacer desde ahora a los convencionales para que se vayan preparando en ese momento que va a ser tan crítico de la campaña?
Sí, bueno, efectivamente, como bien dice Cecilia, nosotros terminamos nuestro cometido el 5 de julio y no tenemos facultades legales para continuar. Yo hago un llamado a los convencionales que nos mantengamos unidos, así como nos unimos al inicio, antes de la instalación para ver temas logísticos, de la ceremonia, qué sé yo, que nos mantengamos unidos para seguir trabajando en nuestros distritos y tal vez que la unión sea mucho mayor entre los distintos convencionales de los distritos para que potenciemos entre todos y todas llegar con la información clara a los distintos territorios, ya a nivel distrital quizás. Pero como bien dice, no tenemos facultades para continuar. Personalmente, yo volveré a Palena, a trabajar al hospital de Palena, pediré las vacaciones que me quedan disponibles para poder informar a la ciudadanía, pero así es el mandato que tenemos hasta el 5 de julio y posterior a eso cada uno volverá a sus actividades habituales. Y en cuanto al gobierno, ¿también hay algún llamado o alguna solicitud que se pueda hacer desde la mesa directiva, entendiendo que probablemente el gobierno sea el que tenga que efectuar la campaña de difusión más grande? ¿Cómo lo ven? Bueno, en reuniones que hemos tenido con la subsecretaria le hicimos ver este interés que ojalá exista alguna forma que decida el gobierno claramente en continuar informando sobre el borrador de la propuesta de constitución durante los meses de julio, agosto. Es una decisión que tiene que tomar el gobierno. ¿Qué tal, presidente, vicepresidente? Muy buenos días. Carlos Avendaño, de Canal 13. Preguntarle a propósito, ustedes lo adelantaban ahí en el punto de prensa, esta semana, o la próxima más bien, se viene la discusión, debate de deliberación de los derechos sociales. Si bien se avanzó ya en el primer artículo que va a estar la propuesta de nueva constitución, consagrar a Chile como Estado social democrático de derecho, ¿cuál es el llamado o quizás el concepto, ¿no? El llamado que puede levantar la ciudadanía en función de la expectativa que está depositada en la discusión de la próxima semana, considerando que fueron gran parte de los motores y de las demandas que exigieron la gente cuando salió a movilizarse en octubre del año 2019? ¿Cómo manejar esa expectativa? Y considerando también el concepto de las encuestas, lo que se han dado en las últimas semanas, porque frente a los baches, lo que ha pasado el proceso de la convención, este gran proceso, estos grandes temas que se van a conversar, van a comenzar a cimentar lo que va a ser la propuesta ya más cerrada de la nueva Constitución. Este próximo martes 19 tendremos el pleno de deliberación y votación de los derechos sociales. Allá estará contenido el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. Usted me pregunta por las encuestas. La verdad es que las encuestas muestran que alrededor de 1/3 de los encuestados hoy día estaría aprobando un texto constitucional que hoy todavía no contiene los derechos sociales. Y es por eso que tenemos mucha confianza en que llevando esta discusión adelante y aprobando las primeras normas en estos temas tan relevantes para la ciudadanía, estamos seguros que muchas personas podrán verse identificadas en el texto que vamos a proponer y de alguna manera esto podrá asegurar que muchas personas que quizá hoy día están confusas o que tienen alguna duda puedan sentir representados sus sueños, sus temores, sus miedos y sus deseos en estas propuestas de norma y de esa manera poder conseguir mucho más apoyo en términos del trabajo que estamos realizando. Presidenta, vicepresidente, nuevamente aquí Paul de Pauta. Quería preguntarle respecto al inserto que se publicó en LUN. Quería saber detalles si es que eso es parte de la estrategia comunicacional de la convención, si es que está contemplado en el presupuesto comunicacional y también cuánto gasto implicó ese inserto. Muchas gracias por su pregunta también. Bueno, contar que todo lo que estamos haciendo en términos comunicacionales, que todos sabemos que ha sido una deuda que tenemos, está diseñado y gestionado por la Secretaría de Comunicaciones, un plan comunicacional que ha sido aprobado por la mesa y este inserto, así como otros que vendrán la próxima semana, están considerados dentro del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y dentro del diseño de la estrategia para poder llegar con información a la mayor cantidad de la población usando todas las estrategias que la gente del área de la comunicación, expertos y expertas, conocen con mucha mayor propiedad que nosotros. Así que estamos ahí invirtiendo todos los recursos, la energía para poder comunicar y llegar con la información en base a los hechos y verídica desde la Secretaría de Comunicaciones, que es la unidad que tiene el mandato dentro de la Convención de llevar la voz oficial de la Convención. El
detalle, perdón, de cuánto costó, el costo del inserto? Nosotros tenemos asignado 350 millones de pesos para la Secretaría de Comunicaciones y el costo tendríamos que verlo después cuando esté todo lo que vamos a invertir en prensa escrita, en prensa digital. Ahí vamos a tener el detalle completo. Y, perdón, ¿hasta cuándo dura el presupuesto? ¿Tienen contemplado hasta el plebiscito de salida o hasta el 5 de julio? Hasta el 5 de julio, porque como les comentaba anteriormente, no tenemos mandato, no tenemos facultades administrativas, legales, para ejercer nuestro trabajo más allá del plazo. Hasta el 5 de julio está presupuestado toda la propuesta de la Secretaría de Comunicaciones, que hemos venido dialogando y contándole esa semana que tenemos novedades, y mira, las redes sociales también han empezado a haber modificaciones, así que es parte de esta estrategia integral de abordar todas las formas de comunicación escrita, digital, en terreno, etc. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un buen día.